días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos esta semana y fue lo del teatro, la parte del teatro, por qué es importante, cuál fue sus inicios, qué representan para cada una de nosotros y las diferentes personas en el transcurso de la vida, en el transcurso de la historia. Hoy vamos a escribir, niños, ustedes van a escribir un guión teatral. Para esto vamos a recordar cuáles son los elementos que conforman un guión teatral. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de iniciar este guión, recordando que se debe hacer con buena letra, ortografía, donde va a haber muchísima creatividad e imaginación. Vamos a recordar, el teatro hace parte del género dramático que comprende obras dialogadas, escritas en verso o en prosa que tienen como objetivo ser representadas por actores en un escenario. En el teatro podemos hablar de dos aspectos, el literario o guión teatral y el escénico o representación teatral. El guión teatral. Las personas actúan frente a un público y tienen elementos de comunicación en el diálogo, los gestos, los movimientos, el escenario y el vestuario. Estos son los elementos, niños y niñas, que les estaba diciendo. Son los elementos que ustedes van a tener en cuenta y que significan en un guión. Entonces recuerden que el guión es aquel diálogo, los gestos, todo esto que nos va a ayudar a que se represente. El primer elemento son los personajes, que son seres ficticios que intervienen en la obra y que en el escenario son representados por los actores. Recordemos, niños y niñas, que estos personajes tiene que haber un personaje principal, unos secundarios y en ocasiones aparece el antagonista, que es el malo. De estos personajes aparecen los diálogos, que son los textos que están escritos en prosa o en verso de la obra de teatro, a través de los cuales los espectadores o los lectores se enteran de lo que ocurre o lo que va a ocurrir en la historia que están contando, ¿cierto? Bueno, hay una cosa, niños y niñas, en los diálogos, y ustedes lo van a observar. Cuando un personaje va a intervenir, aparece un guión. Ustedes saben que es un guión. Es aquella rayita donde dice interviene, va a aparecer un nuevo personaje. Entonces, antes de iniciar cualquier diálogo, ustedes van a hacer siempre este guión. Otro elemento son las acotaciones, que son indicaciones hechas por el autor acerca de los lugares donde suceden las obras, donde sucede la obra, las épocas, los movimientos o actitudes de los personajes, la decoración, el vestuario. Están escritas entre paréntesis. Su objetivo es orientar a los actores, escenógrafos, vestuaristas acerca de cómo se debe representar la obra. Entonces, como estas acotaciones son indicaciones sobre lo que tienen que hacer, lo que son los personajes, los del vestuario, están dentro de paréntesis para recordar qué es lo que se debe hacer. Entonces, por decir, se quedó pensando, por decir, entonces está entre paréntesis. Ahora aplauden, es otra acotación. Entonces son cosas que orientan al personaje qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Aquí vemos un ejemplo de una acotación. Está, por ejemplo, Juan, doctor Juan, aparecen, hay las acotaciones. Entonces, por ejemplo, cayendo. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Se va a caer. Le da un pistoletazo, es otra cosa. Entonces le va diciendo al actor, usted lo que tiene que hacer es esto. Entonces, ese es un ejemplo de acotación. Otro elemento es la representación teatral. La representación escénica convierte la obra de teatro en un espectáculo para el público. Para lograr esto se le añaden elementos de decoración como son los muebles, luces, elementos auditivos como es la música. Entonces la representación teatral hace que tengan estos elementos que la hacen más interesante para el público y que estemos atentos a lo que sigue en la. Otro elemento de la estructura de la obra teatral se presenta en fragmentos llamados actos, que a su vez se dividen en escenas. Cada acto empieza con la subida del telón y también termina cuando se baja el telón. Cada vez que pasa esto es porque empieza un acto. Cada escena delimita el tiempo dentro de la obra y está marcada por la entrada y salida de un personaje. En las escenas se muestra el tema de la obra
donde tiene un inicio, un nudo y un desenlace, así como un texto narrativo que nosotros ya conocemos. En la representación teatral son muy importantes los elementos como es la utilería o muebles necesarios para el desarrollo de la obra, el vestuario o atuendo de cada actor y el telón o cortina que oculta o muestra la escenografía de la obra. Entonces no solamente es importante el diálogo, los personajes, sino esto también que lo hacen, que siga siendo interesante, que son sus muebles, la utilería, lo que es el telón y la escenografía. Aquí vemos una imagen en lo que tiene en sí la estructura de la obra teatral. Entonces tiene que tener un título, vienen los diferentes actos. Generalmente los actos están escritos en números romanos, aparece en la escena, dice acto número 4, escena primera, aparece el personaje, los diálogos, ahí no se alcanza a ver, pero ya les decía, siempre que aparezca un diálogo, un nuevo personaje y otro diálogo, se debe hacer el guión, la acotación, que es lo que nos dicen que debe hacer el personaje, el vestuario, la persona que hizo el vestuario, qué deben hacer cada uno de ellos, y la dirección de esa escena. Entonces, recuerden que en las obras de teatro hay alguien que está orientando, está guiando, que es el director o director. Aquí ya en forma más resumida tenemos entonces la parte del guión teatral, que son sus personajes, que es lo que les acaba de decir, las acotaciones, que son las que nos dan las pautas de decorados y movimiento y gestos de los actores, los actos, que son cada una de las partes de la obra, que se muestran enumerados. Recuerden que esto se hace generalmente en números romanos, las escenas, los cuadros y los diálogos. Entonces, estas partes, niños, niños y niñas, son las que ustedes van a tener en cuenta para que ustedes hagan y escriban su guión teatral. Este guión que ustedes van a hacer debe ser un guión pequeñito. Entonces ustedes deben ir pensando, imaginando sobre qué van a escribir ese guión. Actividad: en el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy como título. Vamos a escribir un guión teatral, luego escribir qué es el teatro, hacer el cuadro que aparece en la diapositiva 4 que acabamos de ver, desarrollar la actividad que aparece en la página 193 del libro guía. Ahí es donde dice la actividad que les estaba comentando. Niños y niñas, mi intención fue muy grande de tratar de conseguir los libros, pero se presentó un inconveniente para poderlos prestar. Entonces cada uno por su cuenta pues aprovechar el fin de semana en casita o mirar a ver cómo hacen para que busquen este libro, que sea lo más que les recomiendo, niños y niñas, es que sea un libro interesante para ustedes, que sea extenso, que tenga bastante lectura, literatura, y cuando lo tengan de una se iniciar a leerlo, para que vayamos mirando cómo vamos a hacer luego su análisis. Me faltó aquí hacer una recomendación, niños y niñas. Como ustedes van a escribir, les recomiendo la letra y ortografía. Voy a bajarles bastante aquí en la actividad si observo demasiados errores de ortografía. Recuerden que ya estamos en el cuarto periodo, donde ustedes deben mostrar ese avance que hemos tenido durante el año, tanto en la parte de escritura como en la parte de lectura. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana.